Ya estamos de regreso en Marco Económico, ahora en nuestra entrevista central, donde estaremos tocando diversos temas con una figura muy importante en el ámbito internacional. Pero claro está, como cada semana también nos acompaña Reynoso Espinal, quien introduce el tema cada semana de la invitada del día de hoy. Bienvenido, Reynoso, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, Indiana, y un placer inmenso tener como invitada a nuestro programa de esta semana a la doctora Leidilyn Contreras. Así es, bienvenida. Es bienvenida. una gran profesional, gran ser humano y una funcionaria que prestigia al Estado Dominicano. Y joven también. Joven, preparada. Gracias, gracias. Y es la expresión, como yo digo siempre, de lo mucho que la mujer dominicana va ganando en su espacio. El espacio a base de trabajo, de esfuerzo y de profesionalismo. Una mujer que nos representa. Exactamente. Y Leidilyn tiene una gran experiencia, a pesar de ser muy joven, muy vasta experiencia en todos los temas que tienen que ver con arbitraje internacional, con solución alternativa de controversias, con negociación internacional, con todos los procesos legales atinentes al tema de inversión extranjera, negociación de acuerdos comerciales. Es académica, investigadora, actualmente dirige a nivel de subdirección la parte que tiene que ver con los tratados comerciales y solución de controversia en el marco del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Comercio Exterior, ¿verdad?, que es la parte que lleva estos temas. Y para nosotros es muy importante tenerla como invitada en nuestro programa, es un altísimo honor, porque con ella vamos a abordar tópicos fundamentales en el marco de los trabajos que ella realiza en los actuales momentos. Leidilyn, para nosotros es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Indiana, embajador, gracias por la invitación, por la oportunidad, y bueno, con estos preámbulos yo voy a salir de aquí, que no me lo voy a creer. Decirlo y resaltar tu labor y tu trabajo también. Sí, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. No, el honor es nuestro. Leidilyn, vamos a comenzar, porque este es un programa que pretende también educar, instruir, cada día elevar más las capacidades de nuestros amigos televidentes. Le vamos a explicar en breves trazos qué es el arbitraje internacional y cuál es la importancia que tiene que nosotros hayamos ganado recientemente varios casos que tienen que ver con arbitraje internacional. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? ¿Qué representa para el Estado Dominicano en materia de su fortalecimiento de cara a una economía que se abre al mundo, pero que necesita fortalecer su marco jurídico y ofrecer seguridad a la inversión extranjera? Así es, embajador. Pues para responder a su pregunta, el arbitraje se edifica, se concibe como una vía alterna de resolución de disputas a la jurisdicción tradicional, a nuestras cortes locales, a nuestro poder judicial ordinario. Una vía alterna que les permite a las partes, en vez de acudir a donde el juez del Estado, si nosotros como parte de un contrato tenemos algún tipo de conflicto, pues nosotros elegimos acudir a un tercero imparcial, un árbitro, un juez, que va a conocer nuestro conflicto. Es decir, nosotros evadimos la jurisdicción tradicional, las cortes locales, elegimos el arbitraje. Una sede arbitral. Así es, la sede arbitral. Y eso no queda ahí. En el marco del arbitraje, las partes tienen la potestad, aparte de elegir su árbitro, de elegir cuál va a ser la ley que va a gobernar su proceso, cuál va a ser la sede, el idioma, el árbitro o los árbitros. Puede ser un tribunal unipersonal o puede ser colegiado, mediante un sistema en el que cada una de las partes propone un coárbitro. Esos coárbitros, entre ellos, eligen un tercer árbitro que funge como presidente del tribunal arbitral. Es decir, le da toda esa facilidad a las partes de conformar, de edificar ellas mismas sus procesos. En adición a esto, pues la especialización del árbitro. Mientras nuestros jueces conocen en la materia penal, en la materia civil, pues distintos casos, distintos sectores, el árbitro se escoge
por su especialidad, por su experiencia, no solo obviamente en el procedimiento arbitral como tal, sino en la materia, en el sector que convoca a las partes. Si es, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, una persona con una expertise en esta área, si es en materia ambiental, si es en materia administrativa, ese plus también lo presenta. Cada uno a su área. Lo permite, lo ofrece a las partes el arbitraje. En este sentido, al arbitraje se acceden no solo las partes a nivel privado, nosotros en el marco de un contrato de compra-venta, por ejemplo, sino que también el Estado ha consentido a participar, a ser demandado a través de estos mecanismos. ¿Dónde están estos mecanismos? ¿Y dónde quedan principalmente las competencias de la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio? Pues en distintos tratados comerciales y acuerdos de inversión. Exacto. Con esto me refiero, por ejemplo, al de ERECAFTA. Exacto. En su capítulo 10, que es el capítulo de inversión. Nuestros distintos tratados comerciales contemplan prerrogativas en materia de inversión que incluyen el arbitraje inversionista-Estado. Y en adición a esto, nuestros diferentes acuerdos internacionales de inversión, nuestros APRES, acuerdos bilaterales con distintos países. Esta base legal ofrece promoción y protección de las inversiones. Protección al ofrecerle a través del Estado a los inversionistas extranjeros, nacionales de esos países con los cuales hemos firmado, una garantía de que el Estado no los va a discriminar con relación a inversionistas locales y a inversionistas de terceros países, que si se da, por ejemplo, un proceso de expropiación, pues va a haber una compensación, va a ser regulado por el debido proceso. Exacto. No va a haber discriminación. Se le da seguridad entre otras prerrogativas, exactamente, embajador. Y cuando el inversionista siente que esto no se ha cumplido de esa manera, en ocasiones con razón, a veces sin ella, pues entonces accede al mecanismo inversionista-Estado mediante el cual estos nacionales de estos países pueden demandar al Estado dominicano por estas vías. ¿Se han dado algunos casos ya? Sí, el Estado ha participado en diferentes procesos. De hecho, el primer proceso en el marco del ERECAFTA fue contra el Estado dominicano, el caso TCW contra la República Dominicana. Pero también en el marco de nuestros acuerdos bilaterales de inversión, el Estado ha sido demandado. Son demandas que tienen altas implicaciones, no solo por los montos que se reclaman, que envuelven por concepto muchas veces de daños y perjuicios, sino porque atacan directamente la capacidad reguladora del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que las decisiones de estos árbitros se imponen, obviamente, a los estados, porque el Estado soberanamente, en ejercicio de su soberanía, ha cedido esta competencia, son vinculantes, ha consentido a esto. Entonces, dependiendo de los procesos, una decisión puede decirle al Estado, no, debes aplicar esta normativa de esta manera, no puedes discriminar. O sea, hay una injerencia directa, si se quiere, en el actuar del Estado, en la capacidad de sus órganos públicos, en su capacidad reguladora como soberano. Y las implicaciones tampoco quedan ahí, o sea, aparte del aspecto económico que he mencionado, este aspecto jurídico, administrativo, pues también incluso a nivel de la capacidad financiera del Estado. Muchas veces cuando la República Dominicana va a participar un proceso, aplicar algún proceso de préstamo internacional, de colocación de bonos, parte de los indicadores que estos organismos consideran son todos estos procesos en los que el Estado participa. O sea que también por ese lado pues tienen altas implicaciones. Creo que el embajador mencionaba también varios procesos en los que el Estado ha salido victorioso. Justamente, y que sería bueno que le explicáramos brevemente al Estado, al pueblo dominicano en qué han consistido, y realmente que el pueblo dominicano sepa que es producto precisamente de ese trabajo tan profesional que Lady Lynn y el equipo que le acompaña con los demás gestores y actores han llevado a cabo.
ha eso generado que el Estado Dominicano haya salido ganancioso, porque hay que entender que estos son procesos complejos, no solo por la legislación que envuelven, por los temas que envuelven, sino también porque esto significa prepararlo con un tecnicismo extraordinario para uno poder en sede arbitral invocar sus razones, ¿verdad que sí? Y como ustedes se imaginarán, también ha habido todo un proceso de aprendizaje. Recuerdo cuando llegaron las primeras demandas, independientemente de la preparación que nosotros pudiéramos tener o de lo que los mismos tratados establecían, hay un proceso interno que debió darse desde cero, de designación de autoridad coordinadora, quién coordina la defensa, quién nos da el presupuesto, nuestros plazos y demás. Y ha sido más que interesante. Y bueno, producto de esfuerzos de un gran equipo, de diversas gestiones a lo interno del Ministerio de Industria y Comercio, creo que ese esfuerzo ha tenido buenos resultados, y esos resultados creo que se evidencian exactamente en las decisiones favorables para el Estado Dominicano. El año pasado nosotros ganamos el caso Corona Materials. Fue un proceso vinculado al sector ambiental. Exactamente, y hubo una decisión a favor del Estado por un tema de prescripción, sobre una base de prescripción, porque la demanda había sido interpuesta luego del plazo que el tratado permitía, establecía. Exactamente, era una demanda por 100 millones de dólares que gracias a esa decisión favorable, pues el Estado no tuvo que pagar. Exactamente. Y en materia eléctrica también hemos tenido. En materia eléctrica, exacto, ese caso lo trabajamos cuando estábamos no en la DICOEX, sino en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Fue un proceso, así fue de complejo como precioso, interesante. Y recientemente hubo una decisión favorable al Estado Dominicano donde varias de sus posiciones, de sus argumentos fueron aceptados y acogidos por el tribunal, y pues hubo una compensación económica bastante significativa a favor del Estado y un reconocimiento a esa defensa, a esa posición, a esos argumentos que pudieron ser presentados y demostrados. Y también este año tuvimos otra decisión pues de mucha satisfacción, el caso Silverton contra el Estado Dominicano. También el Estado salió victorioso en ese proceso. Y es increíble, embajador Indiana, que las situaciones tan diversas que uno puede ver en los procesos, las reclamaciones que pueden darse. Cada caso es diferente. Totalmente, es un mundo y un aprendizaje. Cada legislación que se invoca, los argumentos y evidentemente todo lo que significa preparar estos casos. Porque como bien usted decía, lo que significa en caso de que, es decir, los árbitros en cierta manera lo pagan las partes, se paga, es verdad. Es decir, sí, el concepto no sería pagar, no sería sino el pago, tienen sino sus honorarios. O sus honorarios, lo que corresponde, ¿verdad? Porque son árbitros ya preseleccionados que están en una lista de elegibles, en cierta manera, ¿verdad? Dependiendo el mecanismo o el foro arbitral, algunas instituciones tienen ciertamente una lista de árbitros, como es el CIADI, que lo tiene organizado por país, pero hay otros mecanismos que permiten que sea en el momento del proceso que las partes pues propongamos nuestros coárbitros, no necesariamente de una lista. Obviamente cuando se proponen estos árbitros pues hay toda una revisión que se hace de sus condiciones de independencia e imparcialidad, cuestionarios éticos que ellos responden para entonces luego confirmarse en su calidad de árbitro. Y durante lo que ha transcurrido este año, ¿se han dado algunos de estos casos, se haya ocurrido lo que son incumplimientos del contrato o alguna demanda donde ustedes han tenido que intervenir o que estén todavía en procesos legales con el país y otros organismos internacionales? Sí, tenemos procesos vigentes a la fecha. Hay un proceso en el marco del DERECAFTA, del capítulo 10 de inversiones del DERECAFTA, que está en una fase bastante demandante de producción documental. Entonces, esperamos audiencia ya en calendario para el año próximo, Dios mediante.
También, y aunque es otro tipo de arbitraje, tenemos el caso ante la OMC, Sí. la demanda contra Australia por el tema del Por el tema empaquetado genérico del de productos estampillado de de tabaco. estampillas, sí. Estamos a la espera de la emisión del informe final del panel sobre las posiciones de las partes. Y ¿Este ha sido el año más tranquilo en cuanto a ese tipo de temas o años anteriores han estado más por encima de lo que es la tasa normal? aunque el año apenas va por mitad, vamos por mitad de año, créanme que ha sido bastante demandante, interesante por lo que tú misma mencionabas ahorita. Cada proceso es un mundo, es un aprendizaje sobre la materia específica que nos convoca, ¿verdad?, al procedimiento. Pero sí, ha sido muy movido porque tengamos en cuenta que no solo los procesos vigentes son los que tenemos porque han llegado formalmente a arbitraje, hay etapas previas de otros muchos procesos y reclamaciones que también se ventilan ante el Ministerio de Industria y Comercio. Y también en la medida en que hay mayor difusión de estos mecanismos, hay mayor conocimiento, así como desde la parte estatal hemos ido logrando un mayor encadenamiento. Aquí se puede aplicar el concepto de encadenamiento productivo. Claro. Encadenamiento en el sentido de mayor coordinación para prevención, sobre todo pues asimismo a los distintos sectores, pues esta difusión les hace conocer de estas vías. Exacto. Y pues en esa misma medida pues se hace uso. Invocan exactamente, y por eso aumentan los procesos. Pero sí, en las distintas etapas ha sido un año bastante activo. Y lo seguirá siendo, yo diría, ¿verdad? En la medida en que, como usted bien dice, también la economía y el Estado en sus relaciones comerciales se abre cada vez más como economía abierta, pues en esta misma medida se atrae inversión extranjera y en esa misma medida todos estos mecanismos son invocados para asegurar la seguridad. Va muy totalmente de la mano, jurídica, porque ¿no? en muchos de esos contratos pues lo que quiere es proponerse, incluirse la cláusula arbitral. Exacto. Y en esa misma medida pues hay más vocación de procesos. Tengo entendido, Lady Lynn, que hay un comité interinstitucional de solución de controversias creado, ¿verdad? Quiere decir, está, supongo, bajo la coordinación de ustedes, pero se supone que hay otros integrantes del Estado que también participan. Así es una instancia interinstitucional coordinada desde el Ministerio de Industria y Comercio, que se decidió conformar por la importancia de estos temas, porque no son procesos que deben llevarse exclusivamente desde el Ministerio, sino de manera colegiada. Exactamente. En ese comité hay varias instituciones, desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el CIRD, que es nuestra agencia de inversiones. Hay varias instituciones que forman parte de este comité interinstitucional que es liderado por nosotros. Ante ese comité vemos los distintos procesos arbitrales en los cuales participa el Estado Dominicano. Vemos nuestras iniciativas en materia de prevención, el mecanismo de prevención de disputas que llevamos a cabo. También realizamos actividades de capacitación, tanto a lo interno para nuestros técnicos como para distintos sectores del país. Aunque hay una gran orientación al sector público, que es el que más necesitamos capacitar, trabajar para que las distintas consultorías jurídicas, departamentos legales, pues tengan las previsiones del lugar, pero también en muchas ocasiones hacemos actividades para otros sectores académicos, sector privado también se incluye. Entonces, en el seno de ese comité, pues se ven todos estos procesos e iniciativas. Obviamente, dependiendo del caso, en adición a este comité, dependiendo del proceso que tengamos, hay petit comités que los integramos, las instancias permanentes, entiéndase la Procuraduría, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, nosotros como ministerio, y la institución cuya acción o inacción se reputa como violadora de un tratado. Si es, por ejemplo, un proceso que involucra al Ministerio de Medio Ambiente, pues esa institución pasa a formar parte de ese petit comité para analizar ese caso en específico. Según la naturaleza del tema. Según la naturaleza, exactamente. Hay un informe que tengo entendido
que es un informe de la Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con el comercio y el desarrollo, ¿verdad? Así La es. UNCTAD, como se conoce por sus siglas, que tiene que ver con el tema de la inversión en República Dominicana. Y como este tema es tan sensitivo y tan importante, ¿verdad? Porque en definitiva ya las economías cerradas realmente no es lo que realmente el mundo de hoy ha determinado que sea, sino que las economías ya abiertas, la inversión extranjera, la globalización ha hecho que, digamos, ningún país sea una isla en sí mismo, sino que de cualquier parte del mundo puede llegar la inversión. Entonces yo creo, Lady Lynn, que con sus conocimientos, su experiencia, sería bueno que conociéramos así de manera muy general, por lo menos muy breve, ¿cuál sería la esencia de este informe? Sí. Si toca el clima de inversión, cuáles son las fortalezas y también las debilidades en cuanto que hay desafíos que tenemos que afrontar. Así es. Bueno, como ustedes saben, el papel de la UNCTAD en todo lo que es el derecho internacional de las inversiones es sumamente importante. Importante no solo, embajador Indiana, por los textos que ellos producen sobre qué son, por ejemplo, los estándares de protección de inversión, el trato justo y equitativo, trato nacional, de nación más favorecida, a nivel general, sino también el enfoque importante que ellos tienen en preparar, en educar a los estados. O sea, ese trabajo de pedagogía de la UNCTAD ha sido determinante, no hay cómo catalogarlo de otra manera, determinante para formarnos a nosotros como funcionarios públicos, conocer de estos mecanismos y preparar la estructura de defensa del Estado. Entonces, en ese sentido, la UNCTAD es sumamente, es una institución, un organismo muy activo, y dentro de los muchos trabajos que hace, pues está este informe. ¿Qué analiza este informe? Todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera en la República Dominicana, con un gran enfoque en nuestros acuerdos de inversión como base legal que provoca todas estas demandas y que les sirven al inversionista extranjero como un elemento más de las garantías de las que puede disfrutar. Entonces, en este trabajo la UNCTAD hace un análisis de nuestros distintos acuerdos de inversión, cuál es su contenido, hace un análisis del contenido también de los mecanismos inversionista-Estado contenidos en estos tratados, y hace también una serie de recomendaciones al país, tanto para la parte de prevención como para la parte de defensa. Hablo desde presentar una propuesta de revisión de varios de nuestros acuerdos, hasta, por ejemplo, la creación de la figura de un ombudsman para en materia de inversión, como lo han hecho otros países. O sea, el ombudsman es el defensor del pueblo, pero en este caso sería el defensor aplicado al tema de caso. Y la verdad que la UNCTAD hace una labor valiosísima, sobre todo de apoyo a los estados para estos procesos. Pensemos que, por ejemplo, muchos de nuestros tratados, y no es algo exclusivo de República Dominicana, la mayoría de los países pasamos por ese mismo proceso. Muchos de nuestros tratados fueron firmados en la década de los 80, de los 90, donde no se tenía necesariamente la previsión de todas las implicaciones contenidas en esos tratados, y muchas veces los presidentes viajaban a otros países y sin mayor análisis crítico se incluía uno de estos acuerdos como parte de la agenda de presidencial. Bueno, se va a firmar un acuerdo en materia de cooperación, vamos a incluir uno de inversión. Y no es sino hasta que se han dado todos los procesos y se ha visto la dimensión tan alta que tiene este contenido, este tratado, que entonces se ha pensado en la revisión de los mismos, que es, como les digo, una de las recomendaciones que hace la UNCTAD, y que esperamos poder seguir paso a paso conforme se nos ha sido propuesto y continuar trabajando con este organismo
para nuestros temas de Que prevención. me imagino que a la hora de que ellos ya se han involucrado más en cuanto a la asesoría de los acuerdos y tratados, se ha mejorado mucho más el tipo de tratado que se elige para el país de acuerdo a las Exactamente. observaciones y recomendaciones que hacen ellos a los estados. Exactamente. Y es un buen punto, Indiana, porque ha sido un trabajo a doble vía. Por un lado, el querer abocarnos a una revisión de nuestros tratados vigentes no necesariamente quiere decir que los denunciemos, sino mejorar su contenido con aquellos países con los cuales consideramos que es necesario. Pero también, y que entiendo que es por donde va tu comentario, la elaboración de un acuerdo modelo en materia de inversiones, es decir, un punto de partida garantista para futuras negociaciones, Así para es. nuevos acuerdos, un mínimo intransigible desde el cual partir, obviamente haciendo las adecuaciones que cada proceso impone, pero ya teniendo ese modelo, las previsiones de los últimos informes de la UNCTAD, considerando jurisprudencia en materia arbitral y cómo se han interpretado los diferentes estándares para ver cómo mejoramos dentro de nuestro modelo ese contenido. Así o un nivel es. más alto. Correcto, que es de lo que se contenido. busca. Exactamente. Exacto. Siempre buscando, ¿verdad?, el equilibrio entre la protección del interés nacional, Que es Sí, lo que así más es. importa. que es innegociable en cierta manera. Así es, que no es fácil, eh, usted como embajador lo sabe. Exactamente, no es fácil porque se dice fácil. Sí, Pero exacto. proteger el interés nacional, donde convergen tantos Una ardua tarea. sectores, Exacto. intereses diversos, pero también porque una economía que se abre al mundo tiene que asegurar también y dar seguridades a quien confía en invertir en nosotros, Así que es. también somos creíbles. Sí, ¿verdad? así es. Eso. Así es. Y el tiempo pasa volando, así que si nos El quedan tiempo más se nos preguntas, va, pero en todo caso me gustaría, en virtud de que sé que Lady Lynn ha estado tan empoderada de estos procesos, a pesar de ser muy joven, Así es. desde hace ya varios años y con una persistencia, una disciplina, como ya se expresa en todo lo que ha sido tanto su producción académica como su trabajo, cuyos logros se ven conjuntamente claro con, que sí. con el equipo que ha trabajado con ella estos temas. Sería bueno, sí, siempre mirando al futuro, cuáles son los temas en que todavía tenemos que seguir afianzando, los desafíos que tenemos. Siempre para mí, como usted lo sabe, también ha sido una gran preocupación el que cada día podamos contar con la gente preparada, es decir, tenemos que seguir formando funcionarios, ¿verdad?, que cada día estén preparados para defender al Estado Dominicano, porque la ganancia de causa en estas cosas no es gratuita, sino es el resultado de tener funcionarios preparados. Es decir, que Para nos garantizar defiendan, al Estado. porque si no, Sí. vamos a tener que apelar a otras instancias para que nos defiendan y entonces, evidentemente, con todas las implicaciones que eso Muy tiene. tarde, sí, sí. Esto es un trabajo constante, embajador, y aunque quiero creer que hemos logrado muchas cosas, es constante en el sentido de que producto de los cambios del Estado, nuevas administraciones, en ocasiones logramos capacitar a nuestros funcionarios claves, al cuerpo que debe especializarse dentro de las distintas agencias, instituciones del Estado en estos temas, y logramos hacer una cohesión eficiente de que este personal, no solo DICOEX, no solo el Ministerio de Industria, Procuraduría, Consultoría Jurídica, que tenemos competencias permanentes en estos temas, sino que a nivel de cada una de esas células del Estado, sus equipos legales conozcan y protejan pues al Estado frente a estos temas. Pues cada cierto tiempo hay una necesidad, hay una necesidad constante de reeducar, de capacitar todo sobre estos temas, porque así como hay personas que han podido prepararse y ser sensibles a tantas implicaciones de estos procedimientos, pues producto de los cambios, como decía, podemos encontrarnos con personas que quizás desconozcan de las altas consecuencias de estos procedimientos, y entonces que sumarlos, ¿verdad?, a este engranaje, sobre todo para la parte de prevención. Yo diría que la capacitación, la difusión es una labor constante y es un reto permanente que nosotros tenemos. Así es, pero también hay que destacar lo que vamos ganando
Y yo creo que la Poco, presencia mucho. de Lady Lynn aquí ha dejado muy en evidencia que vamos avanzando En buen y camino. que nos vamos fortaleciendo y que, como se dice, en buenas manos está el pandero. Así para es, seguir, Lady Lynn, excelente exposición la que has presentado en el día de hoy. A nosotros encantado de poder debatir contigo estos temas. Yo lo he Así es. disfrutado Que, como dijimos, enormemente, el de tema verdad. siempre queda corto Así con el es, tiempo. esa es No puedo creer que haya ventaja de pasado. de tener invitados de lujo, como el caso de Lady Que Lynn, conversen que tan son fluidamente y tengan los temas ahí mismo para tratar cada pregunta que se realizan acá en la Sí, entrevista central de exacto. Marco Creo que como Económico. decías al principio, nos faltó tiempo. faltó tiempo. Gracias Tiempo. nuevamente por recibirme, por invitarme y de verdad que lo he disfrutado Ahí muchísimo. queda abierta la invitación, como es lógico, En otra para ocasión, que claro. nos acompañe muy pronto nuevamente para seguir abordando estos temas y otros más que se quedaron en agenda, ¿verdad? Cuando ustedes lo deseen. Por razones de Estoy a Gracias, sus Lady Lynn. órdenes. Muchas gracias. Gracias a y ustedes. gracias a todos los amigos televidentes. Así es, Lady Lynn Contreras estuvo con nosotros, como ustedes escucharon al inicio del programa, subdirectora de Comercio Exterior en el área de soluciones de controversias. Ella trató diferentes temas en el ámbito internacional y dio una excelente explicación en lo que es el arbitraje internacional con la República Dominicana. Reynoso Espinal y Indiana Ortega estuvieron con ustedes y recuerden sintonizarnos la próxima semana en Marco Económico.